1895. Les comento que en 1895, en la historia económica del país, la Argentina era el país con mayor PBI per cápita en el mundo. Rico como argentino, se decía. En el mundo. ¿Y a quién contrata? Se comunica con los Lumière, pero los Lumière dicen que no, que ellos con el aparato ellos no sé, lo querían guardar mucho. Entonces dice, bueno, estaba el señor Gaumont, igual que del cine Gaumont, bueno, Gaumont, que tenía este aparato que se llamaba un cronofotógrafo del jet, iba a hablar con este señor francés que era Eugène Py, que estaba en Buenos Aires. Y entonces con este aparato, este es el señor Gaumont, los otros son de Pathé, yo tengo muchos de estos que acá se los puedo mostrar. Entonces se hace la primera película científica en el mundo, se filmó en el Hospital de Clínica. La primera es esta, es un quiste hidático de pulmón, pero si ven, aparentemente ya tenía otra cirugía. Posadas, además, crea un sistema, porque había que entrar al tórax sin neumotórax previo. ¿Cómo se hacía? Entonces hacía lo que se llamaba la toracoplastia transitoria parcial, arponeaba la pleura, y de ese momento, imagínense, estamos hablando fines del siglo XIX, evitaba el colapso del pulmón. Y ahora lo van a ver, esta es la primera cirugía en el mundo. Esta breve película lo muestra realizando la operación por inhabilitación pulmonar. Posadas creó esa técnica que lleva su nombre y se adelantó en 25 años a los orígenes de la cirugía torácica. Por motivo, no vamos a pasar, digo, miren una hernia inguinal operada por el maestro. Estamos hablando siglo XIX, fines del siglo XIX. Llegaba adelante siempre. Pero no solamente eso, se descubren los rayos X. Entonces el señor dice, tenemos que tener un aparato de rayos X acá, en Buenos Aires. Había viajado de Francia, tenía una posición económica, bueno, su familia era en ese momento estancia. Pero la otra cosa fundamental, Posadas ve que muchas criaturas deambulan, estamos hablando del Hospital de Clínicas, que necesitaban cirugía. Se acerca al profesor Blancas. El profesor Blancas era pediatra pero clínico, y fue uno de sus pacientes ilustres, fue el autor de la letra de nuestro himno nacional. ¿Quién fue? Che, el autor del himno nacional, no les voy a preguntar qué día es el del himno, ni cuándo se cantó por primera vez. ¿Quién fue el autor de la letra? ¿Ven por qué hay que dar esto? Se dan cuenta. Que muchos se escapan y todo. Hoy no porque están en el examen, pero se dan cuenta. Sí, querido, usted lo dice, pero es la música, la letra. No, la letra era en español, que era la pared, la música que... la música, la letra que... Vicente López Planes. Uno de los pacientes de este señor era Vicente López y Planes, que ya era anciano, y están los cuadernos en la Facultad de Medicina, los registrados, las visitas que le hacían. Este es el libro en el que escribía Posadas, que lo teníamos en el Hospital de Clínicas, hasta junio del año pasado, que se lo llevó el exdecano fallecido en febrero, el señor Provenzano, se lo llevó a la Facultad de Medicina. Bien, este libro, que pesa casi 10 kilos, lo hemos pesado, 9 kilos 900, tiene 2000 páginas. Él escribió entre 1901 y 1902, porque murió en 1902, y no acá, sino en París. Tiene 1771 registros. Hasta tiene un pacientito americano, es decir, norteamericano, intervenido quirúrgicamente. Eran libros de estos hechos por Peuser, la letra del maestro. Fíjense, sacaba las radiografías.
la fotografía, todo él, la revelación, todo lo hacía él. El gran documentalista, o uno de los primeros grandes documentalistas, pero no solamente, hacía también la anatomía patológica, porque lo había aprendido. Y aquí están, mire, todos los registros de niñitos, por ejemplo, esto es una hipospadia, hernia derecha, los veía y los operaba, los veía y los operaba. Esto, un quiste didáctico de riñón. La educación médica fue también genial. Nada más que para que vean, reemplaza en el año 1900 al profesor Gandolfo, que se va a Europa. En 9 meses hace 1931 enfermos. Entonces, ven, 1931 enfermos. En 9 meses, 1931 enfermos. Dice, 1.368 operaciones de importancia, de todo, hasta operaciones neuroquirúrgicas. De los enfermos tratados, 1.282 han sido curados, 53 mejorados, 22 estacionarios. Han habido 12 muertes, cifra extraordinariamente baja, si se considera la gravedad de las operaciones practicadas, demostrado por los cuadros arriba insertados. En 1.336 operaciones se ha usado anestesia clorofórmica, habiéndose observado 6 veces accidentes asfícticos, pero ninguno mortal, porque estaba permanentemente en el hospital, él no se iba. 1931 pacientes, 1.368 operaciones, 14.000 curaciones. Todo esto, alumno. Veía a los pacientes, la historia clínica, vamos al acto quirúrgico, los operaba, hacía después la evolución, todo eso. Además, se iba al anfiteatro de anatomía para practicar sus intervenciones quirúrgicas y al laboratorio de investigación, donde tenía, donde hacía, investigaciones con animales de laboratorio. Bueno, muchísimas cosas. Sus discípulos, Roca Tagliata, que murió muy joven, pero Pedro Chutro, Legión de Honor, José Arce, grande, embajador, decano, rector, a él le debemos este hospital, las bases, pero todo el complejo de Facultad de Medicina. Enrique Finocchieto, saben que era Finocchieto. Los discípulos, porque uno también es juzgado por sus discípulos. El tango Buen Amigo está dedicado a Finocchieto. Y ahora quiero ver algo para que tengan idea que el primer cateterismo cardíaco en América se hizo en el Hospital de Clínicas en el año 1932. ¿En dónde? En la cátedra del doctor Tiburcio Padilla, que aquí lo estamos viendo, y este es el doctor Pedro Cosio. Doctor Pedro Cosio, fundador de la Sociedad Argentina de Cardiología y el primer presidente en el año 1937. Y aquí tienen el primer trabajo que se llamaba, no cateterismo, sondeo del corazón. Sondeo del corazón. La Sociedad Argentina de Cardiología lo festejó como el primer cateterismo en América en 1932. Alguien olvidado era el doctor Isaac Berkonsky. Acá le vamos a mostrar una foto de Isaac Berkonsky. Y ahí está el primer cateterismo cardíaco. La primera residencia del país, Hospital de Clínicas. Año cuando, 1944. También en la cátedra del profesor Tiburcio Padilla. ¿Y quién fue? Un compañero, el primer residente, un compañero de mi maestro, que fue el doctor Berreta, el primer residente de la Argentina. Algunos tangos dedicados a clínicas. Esto se dice que acá está Arce y este era José Ingenieros. Este fue uno de los tangos del internado, que ya vamos a hablar en un ciclo de cuáles fueron los tangos del internado de 1914 a 1924. Ahí está el disco de Pasta, de López Pucharo. Pero el tango Sala 6, tango Sala 8, y ahí los muchachos con el fonógrafo, con vitrola, ensayando también pasos de tango, entre ellos. Estaban en todo. Y hay alguna historia que no se puede contar. Bien, ¿ven? En cualquier lugar era para estar ensayando los pasos del tango. ¿Qué quiero ya para terminar?
que todos ellos la profesión la llevaron con vocación. Y a la vocación, la pasión, esa llama encendida, seguir, seguir, seguir. Y además de eso, no eran mediocres, tenían sanas utopías. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacerlo? Vayamos por más. Entonces, esto es brevísimo homenaje a ellos como introducción. Y ahora vamos a la escultura, que yo les dije que estaba allá en el hospital, viejo hospital de clínica, y está en el hall por Córdoba. Rogelio Irurtia. Después googleé que fue Rogelio Irurtia. Bueno, ¿qué significa? Este señor es el viejo, sabio, que está señalándole el camino. El joven va ayudado de un Paco, que está ciego. Pero ciego, ¿qué quiere decir? Que no tiene experiencia. Necesitamos siempre alguien que nos guíe o que nos guíe. Esa es la explicación que fue dado a Rogelio, Rogelio Irurtia, se lo encargaron como homenaje a Alejandro Castro. Todos ellos fueron maestros, que yo siempre se los digo. Un grande como Gregorio Marañón, una vez médico, él y gran escritor, le preguntaron: doctor, ¿cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro? Y él dijo: mire, profesor es el que sabe y enseña, pero maestro el que sabe enseña y ama lo que hace, tiene pasión. Y en el decir cervantino, maestro es el que sabe hacer ver en sus discípulos que el camino es preferible a la posada. Y creo que con eso, bueno, esto, mire, regalo para nuestros pacientes y residentes, los mejores cocineros del país. También los trajimos y dijimos: che, ¿por qué no podemos hacer algo para los pacientes, pero que cocinen? ¿Lo vamos a llevar a la cocina? Por supuesto, armado, porque hay que armar toda la logística. Me dijeron: estás loco. Ah, se puede. Entonces le dije a varios cocineros, hicimos esto. A ver si... Creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Yo sé que los alumnos se quieren ir, preguntas que quieran hacer, y si no, bueno, los vamos a seguir, por supuesto que esto lo vamos a seguir con 3 presentaciones más, porque nos quedan tanto, te han visto. Y ahora les recomiendo a los jóvenes, cuando se van, si aquellos que salen por Córdoba, ¿por qué no miran la lista que pusimos? Esa lista la pusimos en el año 1946. Y de paso, cuando le hicimos el homenaje a los 100 años por la colocación de la piedra fundamental en el hospital que sería el viejo clínica. Se van a nutrir bastante, van a querer más todavía al hospital de clínicas.
Bien, mil gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han venido a escuchar. Todo esto está grabado, los que lo quieran, nosotros tenemos, está todo subido, todo se sube prácticamente en 48 horas, está todo subido.